Muy buenas tardes con todos. En primer lugar quisiera agradecer su presencia y participar de esta exposición. Debo confesar que resulta bastante complicado para mí realmente transmitir la verdadera intención que tienen las exposiciones que suelo realizar. Generalmente se entiende como que es una exposición muy tendenciosa, que trata de imponer algún tipo de punto de vista sobre las personas que están asistiendo al auditorio, pero en realidad quisiera que se queden con la idea de que es una pequeña exploración en el mundo de la duda. Es decir, necesitamos cuestionar cada cosa que se acerca a nosotros, necesitamos cuestionar cada concepto que nos quieren manifestar, y eso es lo que quiero ofrecer a ustedes. Es una oportunidad para poder dudar de todos los conceptos que hemos venido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Para eso quiero empezar analizando en la misma portada. Carl Raimund Popper es un investigador de temas de análisis científico. Él habla siempre de esa trilogía de los tres mundos de Popper. Él habla de que hay un mundo de la materialidad, hay un mundo en el que están las interconexiones energéticas, están las interconexiones físicas, materiales. Otro mundo que viene a ser el lado del pensamiento, las ideas, los sueños, la interacción mental de los flujos de pensamiento, lo que nos permite generar ideas y propuestas de ese nivel. Y otro tercer mundo que viene a ser el que se genera como la interrelación de los otros dos mundos anteriores. Esto nos habla mucho de esa necesidad de tener que cuestionar justamente esos principios que nosotros creemos como los más aceptados a lo largo de todo el desarrollo y aprendizaje de la arquitectura. Generalmente creemos que las cosas que nos enseñaron y las cosas que aprendieron nuestros maestros son las que nosotros debemos imitar y seguir a lo largo del tiempo, lo que desde un punto de vista de análisis podemos decir que es inadecuado. No se puede aceptar una idea sin haberla sometido a un continuo y constante cuestionamiento. Bueno, vamos viendo las imágenes. Quería empezar esta parte citando una expresión de Noam Chomsky. Chomsky considera unas 10 estrategias de control y manipulación mediática de las masas. Una de ellas es la estrategia de la distracción. Noam Chomsky considera que la estrategia de la distracción es el elemento primordial del control y manipulación mediática de las masas. La distracción ha sido utilizada para mantener al público ocupado e indiferente a la realidad, mostrando solo un parque de atracciones maquinado por las élites de poder. Cuando hubo esa explosión, los medios de comunicación generaron una enorme prevalencia de la utilización del poder, de la distracción como herramienta para el control de las masas. Las consecuencias de eso las vivimos ahora. Por ejemplo, vemos en este entretenimiento masivo de los que somos víctimas muy cotidianamente, ha generado en el ser humano una enorme distracción de lo que realmente es esencial en el análisis de las cuestiones relacionadas con la arquitectura. Entonces, si un docente que enseña arquitectura, un alumno que aprende arquitectura de ese docente, todos están distraídos en banalidades y cosas triviales, en las distracciones que nos ofrecen los medios de comunicación y los estereotipos y los esquemas mentales tradicionalistas, no se puede generar un cuestionamiento de esas ideas porque estamos completamente distraídos. Concentrarse en el análisis de un determinado tema en la arquitectura involucra rebatir todas esas pretendidas verdades inamovibles. Eso es lo que genera ese tipo de evolución del pensamiento del ser humano. Esa evolución que en realidad pareciera una involución que nos impide lograr que realmente el proyecto arquitectónico sea una concepción contundente a la hora de participar en la ciudad. Marco Aurelio de Negri siempre habla de la pandemia de la estupidez. ¿Qué significa? De que el mundo entero está dirigiéndose hacia un estado de estupidez global. ¿Y eso qué significa? Inmediatamente que el ser humano está perdiendo inteligencia. Es decir, que mientras más estúpido es un pueblo, menos necesita arquitectura. La arquitectura es un acto mayor, como muy bien lo dice también Enrique Siriani. Y ese acto mayor implica niveles de entendimiento mayor. Eso puede generar algún tipo de distorsión en el mensaje. Por eso les decía al inicio que los invito a dudar hasta de lo que yo digo. Esa duda es la que nos va a permitir encontrar algún tipo de aporte con esta ponencia. Entonces, un ser humano ignorante y estandarizado es fácilmente manipulable. ¿Y a quién le conviene que sea fácilmente manipulable? A una élite de poder político, económico, religioso y en el ámbito de la construcción, el poder de la economía, que prima sobre el interés del ser humano. Por eso tenemos la infinidad de edificios de viviendas que se construyen actualmente que dejan completamente de lado cualquier tipo de interés en el ser humano en realidad y que prima simplemente la mercancía. En una de las exposiciones también decían que es muy peligroso que la arquitectura se convierta en un mero ejercicio de venta de bienes de consumo.
y eso es lo que estamos convirtiendo en proyectos arquitectónicos. Simplemente ejercicios de construcción y edificaciones que satisfacen el bienestar económico de un inversionista. Y nos estamos olvidando de lo que viene a ser el bienestar del ser humano. No nos interesa, en realidad, a los arquitectos participar de la evolución de la mentalidad de ese pueblo. Si tienes problemas familiares, si tienes una manera de coexistir con esa gente que es ajena a cualquier tipo de satisfacción, que es problemas, asesinatos dentro de las viviendas, al final, ¿de qué te sirve el proyecto arquitectónico? Los más grandes éxitos de la arquitectura están en el mundo de la inmaterialidad, en el mundo de la satisfacción, del gozo, entender un proyecto arquitectónico como parte de sí mismo. Pero para eso necesitamos cuestionar lo que nos han venido enseñando desde todo este tiempo. Entonces, al ser un ser humano simplista, tímido, inseguro, intolerante, indiferente, fácilmente manipulable, ¿cuál es la respuesta que debe tener la arquitectura? Y esa es la parte donde hay las vinculaciones con lo que dice Jonathan en la exposición anterior. Necesitamos darle más sustancia a los proyectos, y esa sustancia parte de que la génesis de un proyecto debe ser conceptual, no debe ser funcionalista. De ahí viene esta relación con el constructivismo de la función. ¿Qué consecuencias tiene esto? Una persona que es estandarizada y estúpida generalmente prefiere lo que está arriba, ¿no? Prefiere hacer las cosas rápido, prefiere hacer simplemente lo urgente, no se detiene un momento para pensar en las cosas realmente sustanciales de la vida y de la existencia. Entonces, esa falta de interés en lo que realmente es sustancial impide que se disfrute como debe ser la experiencia en el espacio arquitectónico. Y eso es una categoría de muy alto nivel que invito a que puedan investigar porque es muy fértil en búsqueda. Todo esto se resuelve por un arquitecto enfermo, es lo que veníamos conversando. El arquitecto está completamente enfermo. Cree que con construir 4 o 5 cubitos de concreto uno encima del otro ya está generando vivienda social. Y eso no es vivienda social. Esos son, de acuerdo a lo que dice Lewis, son guetos. Son lugares de encajonamiento de seres humanos. Si es que hacemos las comparaciones respectivas, podemos considerarlos como si fueran latas de sardina, en donde se amontona la gente en el menor espacio posible, con la intención de poder controlarlas de una manera más eficaz. Controlar sus actividades, controlar sus gustos, controlar sus elecciones, el tiempo de estadía en los parques. Entonces, es un ser humano controlado. Entonces, Taponés habla un poco de eso, de por qué es que tenemos que ver hacia el otro lado, no tanto hacia el lado funcionalista del beneficio inmediato de las cosas y buscar más en lo esencial del proyecto arquitectónico. Enfatiza y fortalece el sistema de desprecio en el que vivimos. Es un enorme descarte superficial, sobre todo de propuestas que cuestionen paradigmas que han venido siendo aceptados por más de 100 años, y eso ocasiona también la pérdida de la sustancialidad del proyecto arquitectónico. El exceso de poder manipulando las masas convierten al arquitecto y al proyecto arquitectónico en una extensión de esos ejercicios de poder que se establecen sobre las masas. Entonces, analizamos la arquitectura como símbolo del poder. Todos hemos escuchado hablar de las 4 categorías arquitectónicas. Aparentemente son las más generalizadas o las que han gobernado todo el análisis de la arquitectura hasta nuestro tiempo. Podemos entender de que en realidad es en el contenido y en la forma de la que nos hablaba Jonathan que está la sustancia del proyecto arquitectónico, porque con una contundente base conceptual, el proyecto arquitectónico sigue manteniendo la esencia del proyecto arquitectónico, que debe ser la satisfacción y gozo del ser humano. Pero ese poder de la arquitectura, a la hora de manifestar significados y contenidos, lamentablemente ha sido utilizado durante toda la historia para la manipulación de los sentidos de las masas. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos que vienen, ¿no? Es lo que venimos diciendo. Ha sido puesto al servicio del poder político, que sea científico o económico. Si ustedes ven una imagen como esta, en el Teatro de Pilar de Venecia hace muchos siglos se reunía toda la población en este tipo de grandes centros de conmemoración para actividades que permitan la distracción de las masas. Una ciudad que tenía una masa distraída no protestaban, no reclamaban y por lo tanto era fácilmente manipulable. Le podían subir los impuestos, le podían exigir más cosas y eso es lo que han aprovechado las élites gobernantes para poder controlar a las masas. El control de sus actividades, de sus gustos, lo que suele suceder mucho actualmente, ¿no? La impresión de los sentidos y la exaltación de los sentidos para el control de las masas, ¿no? Igual en ese sentido, ¿no? Cuando empezaron los primeros acercamientos hacia a lo que viene a ser la esencia de la religión actual, pues lo que se puede ver, por ejemplo, como símbolo del poder religioso y toda esta plaza llena de gente adorando sus propias búsquedas personales y espirituales, pero
generar tremendo proyecto arquitectónico con la única intención de controlar masas. La religión en realidad es un ejercicio de control de masas, desde un punto de vista de análisis exhaustivo de lo que ha significado a lo largo de la historia. Para muchas personas les resulta un poco incómodo que uno hable así, sobre todo en un país tan cristiano y creyente como este, pero sería cuestión de investigar un poco más de profundidad lo que ha significado la religión en la humanidad y la cantidad de matanzas que se han hecho en nombre de la religión y de Dios. Recién podemos sacar un punto de vista autorizado respecto a lo que significó el aporte de la religión como concepto y como idea general y como orden político mundial. El interior de la Basílica de San Pedro lógicamente impresiona los sentidos, satisface, ensalza, nos alegra, nos motiva, nos transmite múltiples significados, la luz entrando por el cenit de las cúpulas, los rayos de luz proyectados sobre algunas zonas específicas para causar resplandor en la parte profunda, las luces, el reflejo de los pisos y todo eso, ¿no? Entonces todos los elementos que hacen que la arquitectura sea un elemento que transmite símbolos, que transmite significados, son utilizados para la manipulación de masas. Vemos también aquí en la Catedral de Florencia ese tipo de expresión, ¿cierto? Las cúpulas altísimas, los óculos, y acá también podemos ver otro ejemplo de lo que viene a ser el Sagrado en España, ¿cierto? Entonces, la impresión de los sentidos a través de la arquitectura es la que ha permitido la manipulación de masas, nuevamente. Otro ejemplo que podemos citar también es este, en el cual notamos que el poder político podía expresarse en algunos de los proyectos arquitectónicos, y bien es cierto, restablece algunos patrones y características arquitectónicas del pasado. Es eso, un símbolo de control del poder político sometiendo a masas. Y aquí podemos estar un poco más cerca de lo que es algo más contemporáneo, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, ¿cómo es que ese poder político se expresa en la misma arquitectura? Ven ahí imposición, ven jerarquía, ven peso, ven gravedad, pero no desde el punto de vista del análisis geométrico que puede generar esos conceptos densos, sino de la imposición de todo el sistema de pensamiento mundial. Acercándonos un poco más a lo que viene a ser el contexto de la manifestación de la arquitectura en contextos económicos actuales, vemos de que este tipo de sistema financiero es el que ha motivado a su vez la imposición de conductas y características a la misma arquitectura. Puede ser un poco arriesgado asegurar esto, ¿no es cierto? Pero como les decía al inicio, los invito a dudar de cada cosa que les estoy diciendo y al mismo tiempo dudar de todo lo que se ha preestablecido anteriormente. Hay muchos analistas documentales que hablan de cómo es que operan estos sistemas económicos de poder para el fortalecimiento o debilidad de corrientes arquitectónicas, de corrientes de pensamiento, de corrientes literarias, de corrientes que permiten el adormecimiento cultural de las masas, lo que venimos hablando desde hace un momento. Entonces, ¿qué tan lícito es hacer esto? Por eso decimos esta pregunta, ¿no? Debemos evitar que el proyecto arquitectónico se convierta en un peligroso mecanismo de control y manipulación social. Estamos completamente desvariados, hemos perdido completamente la perspectiva de lo que significa el ser humano para un proyecto arquitectónico. Si el proyecto arquitectónico no está dedicado al ser humano, no es proyecto arquitectónico, es una simple construcción. Como marco teórico podemos, hablando de lo que viene a ser la deconstrucción, ¿cierto? Heidegger hablaba bastante de lo que viene a ser destrucción, que es muy diferente a la destrucción que conocemos todos. Destrucción habla de un entendimiento pleno del significado y el contenido que subyace cada palabra, en el de construir el interior y la esencia de cada término. Luego con Derrida, eso se vuelve mucho más difundido, por eso se le considera a Derrida como el padre del deconstructivismo en el ámbito de la literatura. Y eso es lo que ha permitido la influencia sobre las corrientes deconstructivistas en la arquitectura con los arquitectos que puedan citarse en lado derecho, ¿cierto? Entonces lo que dice acá, desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. Y justamente en eso se centra la ponencia, en esas contradicciones y ambigüedades. ¿Cierto? ¿En qué basa su filosofía, el funcionalismo? En la necesidad. Immanuel Kant decía de que las necesidades de muchos pesan más que las de pocos. Y eso es lo que se encuentra implícito en todo tipo de pensamiento actualmente. Es cierto de que se tiene que atender las necesidades primarias, las necesidades básicas, es completamente cierto. Pero ¿qué tan ligado está a la limitación con la que se manifiestan los proyectos arquitectónicos? Entonces, para eso necesitamos analizar la necesidad de una manera más integral. Existen decenas de clasificaciones de los niveles de necesidad que puede llegar a tener el ser humano. Esta es una de ellas, nada más. Quizás una manera simple de poder entenderlo. La pirámide de necesidades de Maslow habla de cómo es que esos niveles de necesidad hacen una especie de
logro de niveles de satisfacción de necesidades basado en una necesidad fisiológica, como es comer, dormir y hacer algo más, y las más elevadas, las de autorrealización, la de la creatividad, la trascendencia, de la búsqueda de algo que vaya más allá del entendimiento de la gente, ¿cierto? Entonces, mientras más niveles de necesidad tenga satisfechos el proyecto arquitectónico, mucho más cercano está de lo que significa realmente entender la satisfacción de necesidades en el ser humano. Generalmente los proyectos arquitectónicos se conforman con solamente ver estos dos o tres niveles cuando mucho. Las necesidades de destino, necesidades de autorrealización involucran un nivel mucho más complejo de análisis. La satisfacción de necesidades por el análisis funcionalista, por eso hablamos de funcionalismo radical, que dice que tiene que estar todo de acuerdo a función, 100% función. Ese radicalismo es el que hace que solo se satisfagan estas dos necesidades, y cuando mucho estas tres. Sin embargo, cuando habla del contenido, busca siempre satisfacer los 5 niveles de necesidades, entendiendo esa clasificación como una clasificación referencial. Vemos el resultado de ese tipo de funcionalismo radical, ¿cierto? Objetos asemánticos, objetos que son productos de una tecnología constructiva, objetos que son reduccionistas, es decir, reducen toda la experiencia del ser humano en la ciudad a mínimos, a espacios completamente cerrados, cortos. Igual, en las imágenes que pueden ver ahí, ¿cierto? De qué manera se manifiestan los proyectos arquitectónicos funcionalistas en extremo, parte de las corrientes que han sido más predominantes a lo largo de todo el mundo. El minimalismo, el modernismo, todos ellos se basan en la racionalidad y en el funcionalismo radical que se puede entender. Estos son los resultados que podemos ver de ese tipo de funcionalismo. No solo se pone lo que es estrictamente necesario porque se tiene que ahorrar costos y se tiene que hacer la mayor cantidad. Y se puede representar esto en los edificios de departamentos actuales. La limitación al máximo, ¿cierto? Ese análisis excesivo del funcionalismo genera lo que viene a ser el racionalismo radical, funcionalismo radical, modernismo y minimalismo radical. Estos son la expresión del utilitarismo, y este utilitarismo tiene una expresión que es completamente contundente, que viene a ser la máquina. Mientras más útil es algo, es más parecido a una máquina, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la máquina más eficiente? Si nos ponemos a analizar cuál es la máquina más eficiente, vamos a ver que esta es la máquina más eficiente. ¿Por qué? Porque cumple su cometido. No se tiene nada más. Simplemente todo lo que sea útil para el propósito al que fue creado. Eso es excesivamente funcionalismo. ¿Qué tanto parecido encontramos en este análisis, por ejemplo, con el hecho de construir la mayor cantidad de departamentos y venderlos al precio que se nos ocurra? Simplemente construir algo para que sirva a un propósito, ganar dinero. ¿Se dan cuenta el parecido que existe? Entonces tenemos que procurar alejar un poco ese tipo de pensamiento tan funcionalista de los análisis de los proyectos arquitectónicos. Deducimos entonces que un objeto excesivamente funcionalista se convierte simplemente en un arma. Las armas tienen como fin primordial la destrucción del ser humano y el control del ser humano. Por ende, mientras más se alejen los proyectos arquitectónicos de los proyectos técnicos puros, menos se parecerán armas de control y manipulación social. Y en cambio, si es que ponemos el análisis comparativo, estábamos hablando, con proyectos que tienen algo más de aporte en cuestiones de significado, símbolos, vemos que en la obra del cine, por ejemplo, ese proyecto no se iba a construir. Cuando John Hudson hablaba de la posibilidad de construir esto, había muchas dificultades técnicas, pero cuando dijeron, no, tenemos que hacerlo porque lo vamos a lograr, y buscaron siempre eso que está más allá, eso que es adicional, eso que es por exceso, porque si no, no se hubieran hecho este tipo de proyectos. Hablar de la contundencia conceptual, habla de superficies, de la variación, por ejemplo, eso no sería funcionalista, porque explora formas diferentes, explora texturas diferentes, materiales diferentes. Se puede ver deconstrucción de elementos, pero se entiende como una totalidad, los efectos de luz, las transiciones, todo eso tiene transmisión de significados, la idea de buscar de que el volumen se abra, se destruya para dejar el ingreso a las personas a quien va dirigido ese objeto. Podemos hablar de este tipo de formas y resultados, interacciones volumétricas, proyecciones de líneas, la generación de espacios completamente diferentes, tanto en lo público como en lo privado. Otro ejemplo que viene de la estación de Sotolas de Calatrava, en el que, por ejemplo, se utilizan conceptos contundentes como la idea de la proyección de la mirada al infinito, que seguramente cuando se investiguen con profundidad, si ya lo han hecho en buena hora, van a encontrar en esto un enorme aporte conceptual y el gran poder simbólico que tiene la arquitectura para la satisfacción del ser humano, para el aprendizaje del ser humano, para el entendimiento de la búsqueda de la libertad, de la continuidad, de la proyección de la manera que el hombre nunca debe dejar de ver ni de analizar cada cosa que se le presenta. Y con ese análisis conceptual se puede generar formas como esta.
¿cierto? O sea, porque esto no es minimalista, esto no es funcionalista, no es racionalista. Sin embargo, vean ustedes qué nivel de interacción logra tener con la naturaleza. Se convierte en un enorme ejercicio de complementariedad con el mundo natural. Eso es el Sahajayita. Resultados. En esta parte quisiera, como muy bien nos dijo el arquitecto Willy Ludeña, una ponencia en realidad debería leerse, pero quería explicarles un poco lo anterior y leer algunos de los resultados que se tuvieron, haciendo la comparación siempre de lo que hemos venido analizando. El punto de vista excesivamente funcionalista transmite contenidos involucionistas, tiende hacia lo simple, lo práctico, lo sencillo y lo masivo. La naturaleza compleja del ser humano se encuentra reducida al mínimo. La eficiencia, entre comillas, reemplaza verdades esenciales y principios fundamentales. Por el contrario, hablar de la sustancia y el contenido que estamos conversando, el contenido libera, tiende hacia lo complejo, lo excelso, lo ininteligible, lo que se tiene que interpretar, lo que tiene que utilizar la capacidad de cuestionamiento del ser humano para poder ser aceptado, entendido y apropiado. La naturaleza compleja del ser humano se encuentra liberada, proyectada hacia el logro de metas máximas. En el caso del funcionalismo, es utilitarista, le da importancia excesiva al uso y deja de lado todo lo que nos sirva a este limitante propósito. El arquitecto funcionalista manipula intencionalmente las actividades en el proyecto, convirtiendo la construcción en un peligroso mecanismo de control y manipulación social. En cambio, del lado que habla del concepto, de la forma, de la primacía, de la contundencia conceptual que soporta un proyecto, ese proyecto tiene búsquedas hedonistas, le da la necesaria importancia al uso, no la anula, le da la importancia necesaria, pero enfatiza la enorme y trascendental importancia de la belleza. El arquitecto libera intencionalmente al ser humano, proponiendo la realización de un sinfín de actividades, no determinándole todas las actividades que debe hacer, sino le deja libertad necesaria para que pueda desarrollar las actividades que crea conveniente, convirtiendo al proyecto arquitectónico en un ente que se integra a la experiencia psicotemporal del ser humano. Luego, en el lado funcionalista, satisface necesidades materiales, menor presupuesto y mayor ganancia. Macro discursos de quienes olvidan que el mayor interés del arquitecto debe ser la satisfacción de las necesidades de estima y autorrealización del ser humano. En cambio, por el lado del dominio de los proyectos conceptuales, satisface necesidades inmateriales, trata de hacer visible eso que está más allá de lo que se muestra ante un sano y liberador cuestionamiento desde la inmaterialidad a nuestra efímera e incómoda irrealidad. Luego, es cuantitativa, se refiere al análisis funcionalista, es cuantitativa, tiene predilección por volúmenes, masas, cantidades, números y cifras. Solo le interesa la reducción de costos, la población atendida y la rentabilidad por metro cuadrado. El ser humano es convertido en una simple estadística, en un bien de consumo masivo. Y en cambio, el que tiene el concepto como base fundamental es de carácter cualitativo, muestra una marcada predilección por esencias, personajes, eventos, mensajes, se interesa más por la generación de identidades, de la cantidad de detalles por metro cuadrado y por el alto costo que significa la involución de nuestra especie. El lado funcionalista es generalmente carente de emotividad, le da importancia jerárquica al material más que al ser humano. Considera los detalles como elementos prescindibles e innecesarios en el proyecto arquitectónico. Utilitas y solo utilitas. En cambio, los proyectos que están basados en conceptos abundan en emotividad, dan una importancia jerárquica al ser humano más que al material. Los detalles son elementos imprescindibles en el proyecto arquitectónico para lograr la transferencia de contenidos y cuestionamientos que van más allá de la mera construcción. Buscan la aprehensión insensible del proyecto arquitectónico, es el lado funcionalista, ¿no? No busca transmitir ningún contenido complejo, se conforma con formas básicas, las mismas que se encuentran muy alejadas de la experiencia cotidiana del ser humano. En cambio, del otro lado, buscan la presión sensible del proyecto arquitectónico, busca transmitir múltiples contenidos complejos a través de formas complejas, puesto que son las que se encuentran en la experiencia cotidiana y natural del ser humano. El objeto, en el caso de los funcionalistas, controla al sujeto, manipulando sus actividades, sus actitudes, sus gustos, sus elementos de fuga visual, su permanencia en los lugares, reduciendo la experiencia en el espacio arquitectónico a un simple juego de mecánicas actividades. En cambio, en el lado del análisis del concepto, que siempre revalora más el ser humano sobre el material,
el objeto libera al sujeto. El arquitecto propone actividades dando amplitud al ser humano para interactuar libremente con los objetos constituyentes del proyecto. Deja que el ser elija el tiempo de permanencia y ensalza la experiencia trascendente en el espacio arquitectónico, como resultado de la construcción conceptual de un sólido contenido. Para terminar, pretenden evitar el caos, los proyectos funcionalistas. El orden resulta necesario para el normal funcionamiento de sistemas tan complejos como la ciudad, eso es completamente cierto. Sin embargo, debemos considerar que el asistir a un concierto, ganar un campeonato u obtener un premio internacional son pruebas evidentes de que en el caos encontramos enorme satisfacción y donde se manifiesta la máxima expresión, libertad y placer. No debemos temerle al caos, solo debemos reinterpretarlo. Al final, hay algunas cosas que van a poder leer en realidad en el centro de la ponencia, en el PD que ya se les ha proporcionado. Aquí estábamos viendo algunas cosas y pasamos a las conclusiones finales y con esto termino, por favor. Esta pequeña investigación lo que quiere es proponer lo siguiente. O sea, necesitamos construir un nuevo método de análisis de los acontecimientos que suceden en un proyecto arquitectónico. El encuentro de dos personas son un completo acontecimiento. La reunión de un grupo de seres humanos no es simplemente la gente se juntó en el parquecito, es un acontecimiento de integración, de manifestación del ser humano que nosotros tenemos como elemento primordial para el desarrollo de proyectos arquitectónicos. No solamente podemos hablar de flujos, por lo que alguna vez escuché en la televisión. Hemos puesto sillas de corta estadía en el pasadizo para que la gente no interrumpa el tránsito en el corredor. ¿De qué estamos hablando? Es una pérdida completa de las bases fundamentales de la arquitectura. Es inadmisible, no podemos tolerar este tipo de cosas. Entonces, lo que propone esta ponencia es que debemos construir un nuevo método de análisis para proponer estos acontecimientos en los proyectos arquitectónicos. Una perspectiva de diseño que nos libere de rebuscados y obsoletos paradigmas. El paradigma modernista, el paradigma minimalista, son paradigmas que son del siglo pasado. No podemos pretender solucionar todos los problemas actuales y las perspectivas que tenemos de aquí a 30 años con paradigmas que no se mueven, inmóviles, que se quedan permanentes en el tiempo, que no quieren ser modificados, que son estrictamente tal y cual fueron hace 100 años atrás. El análisis de actividades desde el punto de vista funcionalista pretende hacernos la vida más fácil, pero recordemos que la simplificación en acceso nos vuelve simples, que mientras más simple es la vida, más actuamos como animales, y eso es lo que estamos viendo. Más facilismo, más simpleza, más mínimos y más reduccionismo a la capacidad y libertad del ser humano, y eso es lo que estamos teniendo, una jungla completa en la que todo el mundo se salva a como de lugar, y que por tanto más tendemos a hacer la involución de nuestra especie. ¿Se dan cuenta del poder enorme que tiene el proyecto arquitectónico? El proyecto arquitectónico puede transformar la vida de todo un país. La Torre Eiffel ha transformado la identidad de Francia. El círculo en Inglaterra, que es un juego mecánico de una ruleta, ha cambiado la identidad de un país. El Burj Al Arab ha cambiado la identidad de un país. O sea, el enorme poder trascendente que tiene la arquitectura lo dejamos de lado para simplemente seguir modas de hace 100 años atrás. La arquitectura debe constituir un permanente ejercicio de cuestionamiento de todo atributo de la realidad presente y también debe convertirse en la más poderosa forma de vida que dinamice la evolución de nuestra especie. Y terminando, esta es la última vista, con la cita de Albert Einstein, que lo dice Albert Einstein porque algo de razón debe tener. No basta con enseñar a un hombre una especialidad, o que esta pueda convertirlo en una especie de máquina útil. Es esencial que el ser humano adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad hacia ellos. Debe adquirir un vigoroso sentimiento de lo bello y lo moralmente bueno. De otro modo, con la especialización de sus conocimientos, con la reducción de sus manifestaciones, más parecerá un perro bien adiestrado que una persona armoniosamente desarrollada. Muchas gracias.